Con esto muy claro, si no te gusta el contenido, te puedes ir del canal. Tú no puedes llegar a mi canal a faltar el respeto, porque te estoy dando un espacio y lo primero que me vas a decir es una falta de respeto. Y ojalá te pongan código rojo para que te esperemos aquí en Venezuela. Eso es lo que estamos esperando. ¿Qué ley? Si el USDT entra a la economía sin control del Banco Central, podría impactar en las reservas, la política monetaria y la estabilidad financiera, provocando un mercado paralelo. Podría debilitar el control del gobierno sobre el tipo de cambio y generar incertidumbre económica. Hola, ¿cómo están? Hoy venimos con una reacción a un debate. Eso sí, antes de comenzar quería dejar algo muy claro. Ya me cansó el tema de que este es un canal chavista, este es un canal opositor. Amigo, te voy a hablar directamente a ti que tienes esa duda. Esto no es religión. Yo no estoy con Dios ni con el diablo. La política no es blanco y negro. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan. Yo no puedo agarrar y creerle a Nicolás Maduro por 20ª vez que se viene la recuperación económica, ¿cierto? Porque no soy idiota. Pero tampoco le puedo creer a María Corina cuando me dice que el gobierno está más débil que nunca cada 5 años. Y ya van 26. Porque sería de gente idiota. Cuando yo escucho cualquier noticia, sea chavista, opositora, me voy a la fuente, me voy a la raíz, indago. Soy una persona que tiene las herramientas para investigar muy bien cada punto que se me plantea, porque no soy adalid de la verdad y no tengo una memoria perfecta y obviamente hay cosas que no recuerdo o hay cosas que no sé. Por ende me tengo que ayudar buscando, leyendo para saber si lo que me está diciendo el político de turno es correcto o es la verdad. Ya con esto muy claro, si no te gusta el contenido, te puedes ir del canal. Esto es un canal de reality y la política es un punto secundario. Me gusta, me entretiene, hay gente que deja muy buenos comentarios y nutre mucho el canal, pues sí, y eso me encanta, pero no puedo complacer a todo el mundo. No voy a traer ni reaccionar a lo que en ese momento a ti te provoque. Puedes dejar la sugerencia y en futuros videos puede que sea así. Ahora el tema de hoy, el debate. Kilómetro va a debatir con un chavista. Muchachos, para mí esto fue un despropósito desde el principio. No aguanté ni un minuto viendo este debate. Voy a dar críticas tanto para el chavista como para Kilómetro. Y mientras vamos viendo el video voy a dar ciertas explicaciones del porqué de ciertas situaciones que se dan acá. Comencemos. ¡Epa! ¡Saludos! Habla, pa' ver. ¿Qué pasó, Kilometrico? Para comenzar, Kilómetro está prestando su plataforma con un alcance mediático muy grande. Te puede caer mejor, te puede caer peor Kilómetro, pero solo él es el responsable de haber hecho crecer su plataforma. Que una persona que tú invitas, primero, no ponga la imagen de su cara, sino una imagen random, le resta seriedad. Segundo, tú no puedes llegar a mi canal a faltar el respeto, porque te estoy dando un espacio y lo primero que me vas a decir es una falta de respeto. Ese es el nivel, así se comienza el nivel de un debate. Desde ese primer punto para mí terminó. Desde ese primer punto, porque yo te estoy prestando mi plataforma, tú no me estás haciendo un favor a mí. Desde ese primer punto perdiste el debate. Es más, yo ahí siendo Kilómetro, mira, chamo, ya, listo, cuelgo. Y le hablo a mi audiencia, miren, así no se puede mantener un debate, este es mi espacio, aquí se viene a respetar. Sigamos, muchachos, no sé cuánto tiempo voy a poder aguantar viendo esto. ¿Por qué tú estabas Cuartiquemetro. ¿Por qué tú Siguen los insultos. estabas? ¿Por ¿De qué? qué? ¿Por qué? Te he dicho muchas cosas. ¿Tú te sientes bien diciéndome esas cosas? ¿Te llena? Sí, claro, por supuesto, hermano, porque hasta ahorita Él llega, tampoco me gusta, ya le tiré al chavista, ahora la vamos a tirar a Kilómetro. No me gusta esa risita, eso no es un debate serio, esto es una ridiculez, no es el tono. Si usted quiere tener una mamadera de gallo, la puede tener, pero déjelo en específico que es una mamadera de gallo, no un debate. Siendo yo el que está del otro lado y habiendo iniciado con respeto, que él no lo hizo, pero siendo yo y habiendo iniciado con respeto, yo escucho una risita absurda y hasta ahí llegamos. El chavo, mira, yo debato con gente seria, no con niños. estoy feliz porque primero el gobierno detectó y pudo acabar con esa página de la cual tú eres cómplice, ¿no? Y ojalá la justicia te llegue y ojalá te pongan código rojo para que te esperemos aquí en Venezuela. Eso es lo que estamos esperando. ¿Qué ley violó el Dorado? Bueno, el Dorado violó. Como les dije,
mientras va avanzando esto, iba a tocar punto por punto. Cuando tú vas a un debate, mínimo te preparas con el tema con que vas a atacar. Si tú le vas a decir a una persona que es ladrona, mínimo tienes que tener evidencia de eso, una investigación, el por qué se lo estás diciendo, en qué año incurrió en ese delito. Con esas bases puestas, sigamos. Y hizo la desestabilización del país en materia, o contribuyó a la desestabilización del país en materia económica. ¿Cómo? Aquí lo que importa es esto. Aquí lo que importa es esto. No, pero te hice una pregunta. Yo te hice una pregunta. ¿Qué ley? Están descubiertos y tú eres cómplice y socio de esa página, de la página El Dorado, una página ilegal. Ahora, explícame tú por qué Guillermo, tu socio, pidió perdón, pidió disculpas y eliminó la página. ¿Por qué la eliminó? Bueno, te voy a explicar. Primero, bueno, y está en Argentina, está en Argentina como vos. Escúchame. Primero, no es mi socio. Créeme que si es tu socio. Ya vaya. ¿Tú tienes prueba de que es mi socio? Claro que sí. Preséntala. Las propagandas que es que no, a lo que vengáis es que te la vamos a presentar. Las propagandas que vos le hacías, que tenéis muchos videos. Pero Alinera, te explico cómo funciona un contrato publicitario que hizo Lake Varela, Santi Pérez, La Divasa. Somos influencers como Cristiano Ronaldo. Pero escúchame, Alinera, escúchame, porque parece que tú no entiendes. Somos influencers, tenemos bastantes seguidores y eso es una wallet, o mejor dicho, un exchange de criptomonedas, donde tú puedes comprar y vender criptomonedas, como Binance. Cristiano Ronaldo le hizo publicidad a Binance y nosotros le hicimos publicidad al Dorado. Eso no quiere decir que tú eres socio de la aplicación, porque no es una página, es un aplicativo. Bueno, sí. En esta parte el kilómetro tiene razón. El hecho de que tú hagas una publicidad no te hace dueño, socio directamente de esa empresa. Ahora, si deja un poco cuestionable tu moral. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la gente no se prepara? Ya ahí el muchacho, el chavista, no tiene nada que decir. ¿Por qué? Porque no se preparó. Yo acá le puedo decir, mira, porque cuando uno se prepara, ya uno sabe más o menos los temas que va a tocar. En Estados Unidos, Binance está prohibido desde el 2019 por preocupaciones regulatorias. Cualquier persona en Estados Unidos que le haga promoción a Binance incurre en un delito, puesto a que está prohibido en Estados Unidos. Para poder hacerlo, tiene que apegarse a las normativas estadounidenses que le fueron aplicadas. Y así te podría decir lo de Reino Unido, Nigeria, Canadá, Países Bajos, Bélgica y Europa. Países donde Binance, que es mucho mejor página y más confiable que El Dorado, tiene regulaciones por país. Es decir, es ilegal. Esto no se lo vas a escuchar al muchacho porque no se preparó. Y entonces acá donde quedamos, kilómetros se quiere poner por encima del creyendo tener más conocimiento, cosa que no tiene. Simplemente le debemos dar el punto de que por lo menos se preparó para el tema por el cual venían a debatir. ¿Tú entiendes si no fuera socio, no estuviese diciendo ahorita que la página, que El Dorado va a volver. El Dorado no va a volver. Primero volvéis vos a Venezuela, que El Dorado volverá a salir. Ok, pero tú entiendes por qué yo digo esto. El dueño es quien lo creó, pidió disculpas. Explícale eso a tus seguidores. Te lo puedo explicar. No le siga vendiendo humo. Tú eres un cómplice. Esta es mucha discusión, poco argumento. Totalmente perdido el muchacho chavista, totalmente perdido. Es que no está dándole a la gente lo que quiere. Uno no puede llegar y gritar y decir, sí, tú eres culpable, tú eres culpable. No, mira, tú eres culpable por esto, por esto, por esto y por esto. Y esto es ilegal por esto, por esto y por esto y por esto. Te guste o no. Escúchame, cálmate. Respira. Escúchame. No, primero principal. Ahora, los tiempos de un debate. El muchacho chavista no le está dando los tiempos al debate. Mira, déjalo que responda. Si es posible, pónganse un tiempo. Mira, ya está. Te silencio, le das tu opinión, yo me silencio para que ni siquiera por casualidad interrumpirte y luego seguimos. Y así, respetando los tiempos, porque eso de hablar uno encima del otro, eso es, si a ustedes les gusta una gallera, perfecto, pero si no te gusta una gallera, no. Según mi análisis, feliz porque me escribiste para decirte esto, me estoy desahogando. Yo sé que te sentías como preso, ¿verdad? Estaba desesperadito. Quiero decir al kilómetro esto que yo siento en mi corazón. Escúchame. Yo te digo que claro. Estás acostumbrado a eso, a poner de burla a la gente. Dale. No, tú eres el que está desesperado. Yo estoy tranquilo. Escúchame. Y sí, se te nota. Quítate los lentes para verte los ojos. Escucha. Quítate los lentes. No me dañes el outfit. Quítatelo. No me dañes el outfit.
Porque yo tengo lente, pero tú no prendes la cámara. Quítate eso, quítate los lentes, quítate el outfit, como decimos, para verte la expresión cuando te dije que eras un socio, Ajá. eres el ¿Y socio con de qué moral tú El me Dorado. quieres quitar los lentes si tú no prendes la cámara? Ves que ahí está mi foto, esa es mi foto. Esa es mi foto. Volvamos al tema. Ese- Dejemos estos temas de moda a un lado. Ok. Alinel, Ok. el Dorado tiene dos beneficios para la economía venezolana. El primero, que a través de su plataforma, escucha, yo quiero que tú me lo refutes en vivo. Ya yo se los refuté. El Dorado, Binance, en todos los países que ya les mencioné tienen regulaciones porque tienen impacto. Pero vamos a dejar que él siga con su argumento y yo se lo voy a rebatir. ¿Por qué? Porque yo sí me preparo para algo. A través de su plataforma, los venezolanos envían remesas a los otros venezolanos que están dentro del país, y a su vez este ingreso extra que no depende del Estado impulsa la economía, porque el chamo que está en Chile, en Argentina, en Brasil, le manda a través del Dorado dólares USDT a su mamá, a su abuela, y entonces su mamá y su abuela hacen un mercado, compran ropa, compran zapatos, impulsan la economía, número uno. Y número dos, al tener la venta de USDT, alivianan la carga de divisas que tiene el BCB. Entonces, tienes dos cosas que benefician la economía. Y yo no te estoy hablando como chavista ni como opositor, yo quiero que tú me lo refutes en vivo. ¿Eso no alivia y ayuda a la economía de Venezuela? Bueno, desde mi punto de vista, medio metro, porque no llegué de verdad, y disculpa que, porque como a vos te gusta mamar gallo y te gusta poner la risita y te gusta hacer todo, ¿verdad? Que no llegáis a medio metro, menos 1 kilómetro, de verdad. Ok. Te queda poquito. Gracias. Te Adelante, queda poquito. argumenta. Yo creo que la economía, con una página criminal, donde descontroladamente, hubo un momento que se le tumbó la retórica de subir o bajar. En la casa fue por otra parte. Eso es lo que pasa cuando tú no te preparas. Yo en una simple investigación pude darle la vuelta a ese tema. Pero ya que estamos acá, ya que es mi canal, ya que estoy con tiempo, vamos a hacerlo de la manera que siempre acostumbramos a hacerlo. Hola Zafiro, ¿listo para otra charla? Listo, Copilo. Copilo, necesito que me digas qué impacto puede tener el ingreso de una criptomoneda a un país, que esa criptomoneda reemplace el compro de la moneda al precio que está ubicado en el Banco Nacional de ese país. Eso podría mejorar o desmejorar la situación de ese país si se hace un mercado cambiario paralelo, dejando así por fuera el Banco Central. Un mercado cambiario paralelo con criptomonedas puede desestabilizar la economía de un país al reducir el control del Banco Central sobre la política monetaria, incrementar la volatilidad del tipo de cambio, fomentar la informalidad y evasión fiscal. El efecto puede variar según cómo se implemente y la confianza en las instituciones financieras locales. Podría mejorar la situación si trae inversión y moderniza el sistema financiero, o desmejorarlo si provoca inestabilidad y pérdida de control. Gracias, Copilo. De nada, Zafiro. Tan simple como eso. Ya yo sabía la respuesta porque anteriormente lo había buscado, solo quería darle el espacio a Copilo. Es simplemente buscar la información. ¡Rayos! Es tan difícil informarse y dejar de creerle ciegamente a esta gente. No es porque él sea opositor, no es porque el otro sea chavista. Ten dos dedos de frente, usa una herramienta y busca la información. Y eso lo puedes contrastar con información de otros países. Si no estás muy seguro de lo que te está diciendo la IA, tú dices, bueno, tal vez me está diciendo esto porque es el concepto general. Dime cómo se ha aplicado en otros países y dime el impacto que ha tenido. Si quieres tener ejemplos, porque todo es ir más allá, querer saber más. No que un muchachito te diga, sí, es así porque yo lo digo. No. El dólar de esas páginas, Y ni hablar del argumento del chavista, que como no está preparado para nada, no tiene ningún argumento fuerte para darle a este tipo de personas. Semana donde no había ningún movimiento en ningún banco. Eso lo hacían. Mira, pero Alinel, te acabo de dar dos argumentos. Escúchame. Estás tan interesado en la página y estás tan interesado en aclarar la situación del USTD, lo que vos queráis ahí decir. USDT. Estáis tan interesado que ni siquiera el que la creó, Guillermo,
No recuerdo el apellido. Decime el apellido para ver. No El sé que te cuál es el contrató, decime. apellido, no sé cuál es el apellido. No sabes cuál es el apellido de No, Guillermo. no Yo sé ahorita te cuál. lo voy a buscar. Está Ok. tan interesado en aclarar eso que él salió. Explícame, para yo explicarte esto, explícame por qué Ok. él salió a pedir disculpas al pueblo Yo de te Venezuela. puedo explicar. Si le causó- y eliminaron la página. Y Escu- vos la estáis defendiendo y No, estáis pero diciendo Aliner, que va a volver. escúchame. Yo Vos te sois puedo- un socio de esa Escucha, página, al igual que tu jefa, María Corina Machado, que ya eso está. Miren, cuando el muchacho chavista dice todas estas cosas, para tú poder creerlas tienes que tener evidencias, tienes que dar cosas contundentes. Simplemente decirlo por decir te deja a un nivel bajo en lo que es un debate. Vamos a ver cómo le responde Kilómetro. Definido y ese está Aliner, pero vamos a llevar esta conversación aclarado, como hermano. adultos. Tú eres un adulto, compórtate. Ok. Es que yo te estoy hablando, yo te estoy Pero diciendo eso. déjame responder tu primera duda. La Dale, primera. pues. ¿Por qué Guillermo pidió disculpas? El dueño de la página, tu socio. Escúchame, no es mi socio. Yo imagino, ¿Y es ojo, tu estoy socio? especulando porque no sé de ciencia cierta que fue así. Que el gobierno lo presiona y lo llama y le pone unas condiciones, ¿ves? Porque ahorita están llevando una arremetida contra todas estas personas que manipulaban en las páginas del dólar paralelo, pero quiero que entiendas que el dólar del dorado es USDT. A lo que vos le hacías. No, acá medio fue tibia en la respuesta. Yo voy a intentar buscarle, si no los consigo, un video que está en TikTok. Es el antes y el después. Cómo esta persona antes promocionaba el dorado y cómo después que tuvo el problema con el gobierno. ¿Qué pasa con esto? Lo que tienen que hacer es seguir llevando su modelo de negocio en dólares, haciendo referencia al dólar paralelo. Esto es muy importante ya que nunca pueden tener un negocio que vaya a pérdida y realmente el dólar paralelo es el único dólar de mercado libre. No se crean cuentos de que tienen que estar aceptando pagos a BCB ni nada por el estilo, y menos cuando ustedes no tienen acceso a BCB. Ustedes para comunicar que el dorado va a dejar de operar en Venezuela oficialmente de forma inmediata. En primer lugar, estoy ampliamente arrepentido, ya que de ninguna forma nuestras acciones han estado dirigidas a promover la especulación sobre el dólar paralelo en Venezuela. Si lo conseguí, ya se los puse. Ahora paso a explicar. Si no se los puse es porque no lo conseguí. Él no promociona el dorado. Cuando tú entras con un sistema a un país, tú tienes que entrar hablando con el gobierno de turno. Que el gobierno te ponga las regulaciones. Oye, poner las cosas en regla. Ya teniendo todo en regla, operas con total normalidad en el país, ya sea que tengas que pagar impuestos, ya sea que tengas que declarar lo que tengas que declarar. Entonces tú como empresa privada tendrás la posibilidad de decir, no me conviene, mira, esas condiciones que me estás planteando no me convienen y me voy, no trabajo en este país y punto. Entonces este muchacho se puso a promocionar páginas de dólar paralelo, que son un dólar especulativo, dando consejos financieros de ese tipo, dejando de lado el Banco Central, y esto obviamente no le iba a gustar al gobierno, y por ende todo lo que ha ocurrido posteriormente. Es tan difícil de entender que afecta. ¿Qué más quieres que le pregunte a Laia? ¿Quieres que te busque más ejemplos? Es muy difícil de entender eso. Propaganda, la que vos le hacías propaganda, que Aliner, era excepcional. Aliner, y la recomendaba. ¿Tú entiendes? La recomendabas. Aliner, ¿tú entiendes que el dólar USDT no es el dólar paralelo? Pero ¿cómo vas a decir eso si por ahí vendías y comprabas? Mira, busca. Escuchen esto, muchachos. Hola, Copilo. Te voy a plantear una situación hipotética. No te voy a decir un país en específico, una situación hipotética. Si yo tengo en mi gobierno el dólar a un precio del Banco Central y llega una criptomoneda con un dólar USDT, me afecta en mi economía y en mis cuentas si ese dólar USDT se mete en mi economía sin antes pasar por el Banco Central, ¿cierto? Exacto. Si el USDT entra a la economía sin control del Banco Central, podría impactar en las reservas, la política monetaria y la estabilidad financiera, provocando un mercado paralelo. Podría debilitar el control del gobierno sobre el tipo de cambio y generar incertidumbre económica. ¿Qué opinas? Eso devaluaría mi moneda, ¿cierto? Exacto. Si una criptomoneda desplaza al dinero fiat del Banco Central, podría devaluar la moneda local. La gente confiaría más en la criptomoneda, disminuyendo la demanda de la moneda local y depreciándola. ¿Qué podrías opinar de una persona que diga a otra,
el dólar no tiene nada que ver con el dólar USDT porque son dos cosas totalmente diferentes. Diría que la persona tiene razón en parte. Aunque el dólar estadounidense y el dólar USDT son diferentes, uno es una moneda fiat y el otro una criptomoneda estable, están vinculados ya que el USDT está respaldado por reservas en dólares. Entonces, aunque no son idénticos, hay una relación fundamental entre ambos. Y si nos vamos al nivel de un país, mucho menos diferenciable, ¿cierto? Correcto. A nivel de un país, la diferencia se difumina más. Al operar ambos en el mismo mercado cambiario, su interacción es más directa. Si el USDT se usa ampliamente, afecta la demanda y valoración de la moneda local, complicando la distinción. Copilot, ya por último y alejándonos un poco del tema que estamos hablando, ¿cómo le recomendarías a las personas o qué dirías sobre el hecho de que escuchen una información y no la corroboren teniendo hoy en día herramientas como tú, por ejemplo? Les diría que con tanta información disponible, es crucial verificar antes de creer. Las herramientas actuales facilitan el acceso a fuentes confiables y a distintas perspectivas. Dudar, investigar y contrastar información es clave para estar bien informado y evitar la desinformación. Muchas gracias, Copilot. Un placer, Zafiro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Qué les puedo decir, muchachos? Esto dura casi una hora. Si lo quieren ver completo, pueden ir al canal de Kilómetro y verlo completo. Para mí es un despropósito total. Es una persona que no está preparada con los argumentos necesarios para un debate. Es una discusión. No hay tiempos, no hay respeto. Kilómetro pone risas de fondo, se pone filtros en la cara. Simplemente se está aprovechando del otro que no se preparó para nada. Es una persona que no tuvo ningún argumento sólido que pudiera comprobar. Podríamos decir que Copy lo barrió al piso con los dos. Y no es porque sea una inteligencia artificial, es porque simplemente es sentido común, muchachos. Es simplemente dudar. Porque si yo le hago las preguntas a Copy es porque yo tengo la duda. Y si yo tengo la duda es porque cabe la posibilidad de que me estén engañando. Es muy simple. Bueno, muchachos, creo que fue un video con un tono un poco más fuerte. Se dejaron muchas cosas claras. Comenta, comparte, suscríbete, dale like y nos estaremos viendo en el próximo video mañana. De verdad, se me descompuso el cuerpo viendo este debate tan falto de sentido. Chao, chao.